Hi there, I'm Maura from Spring Spanish, and today I have a very interesting video which is really un tres en uno. Primero, I'll be talking to Gabriel and Lucas, the masterminds behind Spring Spanish. Segundo, como políglotas, they'll be talking about the languages they speak, which one was the easiest, and some tips for learning languages. Y tercero, you'll get a first-hand explanation for the chunking method we use. Are you ready to get a bunch of interesting and very useful information completamente en español? Let's do this. Hola, yo soy Gabriel, soy el cofundador de Spring Spanish y a mí me gusta mucho aprender idiomas y por eso también tenemos este canal. Yo hablo 6 idiomas y sí, eso soy yo. ¿Cuáles? Yo hablo alemán, francés, español, polaco, inglés y ruso. Hola, yo soy Lucas, el otro cofundador de Spring Spanish. A mí también me gustan mucho los idiomas y hablo 6 idiomas, otros idiomas que Gabriel. Hablo español, claro, holandés, francés, inglés, alemán e italiano. Ok, ¿qué es el método chunking? A ver, el método chunking explicado. Mucha gente piensa que para aprender un idioma como español tienes que empezar desde cero. Sabes que tienes que aprender todas las palabras y luego las reglas de gramática y así tienes que inventar todas las frases, todo lo que quieres decir. Pero en realidad no es así, no tienes que hacer eso porque, bueno, hay mucha gente en el mundo que habla en español y que ya dicen todas las cosas que tú quieres decir también. Entonces es mucho más fácil de escuchar a esas personas, cómo hablan, qué dicen, las palabras que usan y las combinaciones de palabras que usan. Y esos son los chunks, ¿no? Y tú puedes decir las mismas cosas que esos hispanos hablantes. Entonces eso es el método chunking que empieza siempre con escuchar, luego escuchas, identificas esos chunks, esas combinaciones de palabras y tú también lo usas cuando hablas español. Perfecto, entonces eso sería un consejo. Un consejo sería encuentra los chunks y repite los chunks, como los nativos. ¿Otro consejo para aprender a hablar idiomas? Obvio, este consejo es lo más importante porque nuestro canal se llama así también, Aprender con Chunks. Pero para aprender con chunks lo más importante es escuchar muchísimo. Si escuchas muchísimo puedes identificar todos estos chunks. Necesitas escuchar un montón, de verdad un montón. La mayoría de gente piensa que tiene que escuchar, pero no escuchan bastante. Escuchan un poco aquí, un poco en las clases, pero esto no basta. Necesitas escuchar cada día al menos 15 minutos, pero mejor muchísimo más. Cada oportunidad que tienes que escuchar algo en español si quieres aprender español. Lo que es importante también es que no sea demasiado fácil. Si entiendes todo, no puedes aprender nada. Si entiendes nada, no puedes aprender tampoco porque no entiendes de qué se trata y entonces necesitas encontrar algo que entiendas más o menos y así las palabras que no conoces los puedes identificar y puedes entender más o menos qué quiere decir porque entiendes la frase aunque no entiendes esta palabra que te falta. Ok, entonces, escuchas y empiezas desde tu nivel, siempre un poquito por encima de lo que sabes. Y vas subiendo de nivel, poco a poco. Vale. ¿Cuál es el idioma de todos los que hablan que ha sido más fácil aprender y por qué? El español estaba bastante fácil, pero también porque ya conocí el francés y el italiano también, otra vez porque ya conocí el español y el italiano y el francés. Entonces esos idiomas son, bueno, no son los mismos idiomas, pero es mucho más fácil. Entonces sí. Para mí parecido, inglés fue el primer idioma que aprendí y como no creo que es un idioma complicado, pero como fue mi primer idioma extranjero, fue muy difícil para mí porque no sabía cómo aprender y después aprendí francés como idioma segundo y ya fue un poco más fácil, pero mi idioma tercero, que fue el español, después de ya aprender francés era lo más fácil para mí porque es muy parecido al francés y después aprendí otros idiomas, pero nunca aprendí un idioma que fue tan parecido como el francés y el español. Ok, ¿cuál es un ejemplo de chunk? Entonces, para que la gente entienda exactamente qué es un chunk. Por ejemplo, mucho gusto, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Todos estos son ejemplos de chunks que siempre son así. Nunca cambia. Tú vas a decir siempre buenos días, nunca vas a decir buenos días
o buen día siempre es buenos días. Y entonces, si aprendes estos chunks como son, siempre vas a ser correcto. Exacto. Wasn't that interesting? Juro que hasta yo aprendí cosas que no sabía. This Expo Lingua has been a sea of nutrition and learning for me, and I cannot not share with you all. Uno de mis momentos favoritos was teaching my fellow creators some of my favorite slang from Latin American countries, incluyendo Venezuela, claro. Care to have a laugh and learn something new? Click the image on the screen and follow me there.